Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. Dios les bendiga, estimados hermanos. Al llegar diciembre, pensamos en lo que significa la natividad de Jesucristo. Y en esta hora quiero compartir una reflexión de la palabra precisamente en este verbo que se hizo carne. Por extraño que nosotros nos pueda parecer, los cristianos primitivos no celebraban la Navidad. No era parte de sus fiestas ni recordatorio. De hecho, la celebración más antigua que se recuerda y que se registra es la celebración del Domingo de Resurrección.
el día del nacimiento del Señor Jesús no pareció a los primeros cristianos el hecho de poder interesarse en celebrarlo. Algunos cristianos, posteriormente en el siglo II, se percataron de que y valoraron el hecho de poder recordarlo. Y es así como algunos celebraban en abril, otros en mayo y otros en noviembre. Y este interés por celebrar el nacimiento del Señor Jesús nació aproximadamente a mediados del siglo II, cuando surgieron en la iglesia grupos que negaban la humanidad de Jesús. Por lo tanto, la iglesia no solamente tuvo que hacer frente a la sanguinaria persecución de los emperadores, sino también el hecho de tener constantes batallas con estos escritores paganos. Entre ellos estaban los gnósticos, el marcianismo, maniqueos y también el docetismo, que decían de que el Salvador era un ser puramente espiritual, cuyo cuerpo físico solamente era en apariencia. Algunos llegaron a afirmar incluso que Jesús no nació, sino que apareció en el escenario poco tiempo antes de poder empezar su ministerio. El docetismo deriva de una palabra griega que significa parecer. Docetismo, parecer, aparentar, fantasma, también aparecer, cuya herejía nació en el primer siglo y se consolidó especialmente en el siglo II, que se caracterizaba por considerar que el cuerpo del Señor Jesús solamente era aparente, que su humanidad no era verdadera y que Jesús, por ser Dios, había padecido, pero solamente, como dice el docetismo, aparentemente. Y esta herejía realmente tuvo que ser contrarrestada porque era muy peligrosa y fue, de hecho, una de las primeras críticas y controversias en la cual se vio envuelta la iglesia cristiana nueva, naciente, ¿cierto? Y que tuvo que hacerle frente. Y más tarde esta teoría fue rechazada por Ireneo, este obispo, en el año 202, y también por el eminente teólogo Tertuliano en el año 220 aproximadamente. Y en medio de estas controversias, de la exclusión también de la encarnación de Jesús, se comenzó en la iglesia el énfasis con respecto al nacimiento físico de Jesús. De ahí entonces también el nacimiento e inclusión en el credo de los apóstoles, que nació en el siglo III, para precisamente contrarrestar estas herejías de las tradiciones orales que no tenían ningún fundamento. Y a este credo se adherieron la Iglesia Católica Romana, se adherieron las iglesias ortodoxas y las iglesias cristianas, cuyo credo de los apóstoles es una declaración dogmática de los contenidos de la fe, donde se afirma que Jesús nació de María Virgen. Bueno, el apóstol Pablo también combatió fuertemente las herejías gnósticas, como también el apóstol Juan, en cuyo evangelio nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 1, él de entrada comienza a sentar las bases
de la fe cristiana con respecto al Verbo hecho carne. Juan usa entonces en el versículo número 1, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 3 veces en el versículo 1 enumera el Verbo. ¿Y por qué el Verbo? El Verbo es la palabra. En griego, logos, para dar respuesta a las falsas doctrinas de los gnósticos que negaban la verdadera humanidad de Jesús y que también separaron al Cristo divino del Jesús hombre. Entonces, Juan hace una descripción de este verbo en dos partes fundamentales. Primero, el verbo en su divinidad y el verbo también en su origen. El verbo en su divinidad, vemos su eternidad. Dice que la eternidad de este verbo era que en el principio era el verbo. También vemos la personalidad del verbo. Y el verbo era con Dios. Y también vemos, en tercer lugar, la naturaleza del verbo. Y el verbo era Dios. Entonces, 3 cosas podemos ver de este verbo: su eternidad, en el principio era el verbo, su personalidad y el verbo era Dios, y su naturaleza y el verbo era con Dios. En cuanto al verbo en su origen, en el principio era el verbo. Una frase, ¿cierto?, que define que es algo fundamental en un principio. El verbo que es Jesucristo, que existe desde la eternidad, desde antes de los mismos tiempos. La palabra principio es la traducción de una palabra griega, argé, y esta se puede utilizar en 3 formas diferentes, tanto en el griego como también en el español. Entonces, el griego argé, principio, primera forma que se puede utilizar en el sentido temporal, en el sentido de tiempo. En este caso quiere decir entonces principio, comienzo, origen de una cosa. Entonces, primera connotación es con respecto al tiempo, en sentido de tiempo. Principio, comienzo, origen de una cosa. También puede ser el principio, en segundo lugar, en el sentido de posición, en el sentido de rango o en el sentido de importancia. O sea, uno que ocupa el lugar de preeminencia, principio, primero, lugar de preeminencia, investidura, autoridad también puede ser, o relevancia. En este caso se emplean las palabras castellanas que tienen su raíz también en el príncipe, principado, dominio, regidor, soberano. En este aspecto, en el sentido de rango o importancia. Dijimos en segundo lugar. En primer lugar dijimos que el principio puede ser en el sentido de tiempo, ¿cierto? Principio, comienzo, origen de una cosa. Y en tercer lugar también puede definirse como en el sentido de origen de todas las cosas. En el principio era el verbo, o sea, la causa primera, el principiador, el originador, también puede ser, o la fuente. Entonces, 3 cosas. En el sentido de tiempo, en el sentido de posición, rango o importancia, o en el sentido de origen de todas las cosas. 3, entonces, 3 formas diferentes, tanto en el griego o en el español, que esta palabra principio puede ser utilizada. Y fíjese que de las 3 definiciones, de cualquier manera
que se le asigne al Señor Jesús, el término arjé, como dijimos al principio, se ajusta perfectamente a lo que es Jesús, ya sea que es en el principio de tiempo, en el principio de posición, de rango o de importancia, o en el sentido de que es Jesús, es el origen de todas las cosas. Por lo cual, Él está sobre todo, porque es el principio de toda creación, como también lo afirmaría el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. Él dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, indicando que Él es la fuente de donde salió todo. Hermanos, importante esto, ¿cierto? Lo que dice Pablo, que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Jesucristo es la fuente de donde salió todo. Las que hay, mire, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, como dice él más adelante, por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué argumentos presenta Pablo, hermanos, en contra de todas estas corrientes gnósticas, ¿cierto? Y herejías de su tiempo? El pasaje dice que en el principio era. Nótese la palabra era, que también en el griego expresa existencia sin referencia a tiempo. No se da sin referencia a tiempo, era, simplemente. Dicho entonces de otra forma, que este verbo existía, el verbo Jesús, desde la eternidad y antes de iniciar el tiempo del universo, como también del hombre, el cromos. Fíjese en el versículo número 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué palabras, ¿cierto?, más enfáticas del apóstol Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Y fueron hechas. O sea, en el griego significa se hizo. O sea, se dio inicio por primera vez a la creación de la materia en determinado tiempo. Repito, fue hecha la materia en un determinado tiempo. ¿Y por qué repito? Porque con esto se derriba la teoría del evolucionismo, que indicaba que la materia es eterna. Pero al decir que fueron hechas, o sea que se dio por inicio, por primera vez en la creación de ella, en determinado tiempo. Fíjese que a través de la palabra y el auge también del cristianismo posteriormente, en forma efectiva, las escuelas filosóficas helenistas fueron cerradas al ser contrarias a las enseñanzas cristianas, y finalmente la filosofía helénica expiró prácticamente en el año 529 después de Cristo, cuando Justiniano cerró las escuelas filosóficas de Atenas. Sí, esto es algo de historia, tal vez, en el contexto, parte del contexto. Pero hoy nosotros también tenemos que estar alertas, porque estamos hablando de corrientes heréticas de los primeros siglos
del comienzo de la iglesia cristiana. Pero hoy igual nosotros tenemos que estar alerta porque se observan importantes religiones no cristianas del mundo como si estuvieran, como muchos representantes y líderes hablan como si estimaran y honraran y creyeran en Jesús. Y a veces entregan un mensaje, ¿cierto?, muy político, cuando de pronto, ¿cierto?, hablan para congraciarse con los oyentes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay líderes musulmanes, por ejemplo, que intentan llamar la atención que ellos honran a Jesús más que nosotros, porque ellos no conciben un Dios que permita que su Hijo muera crucificado, porque ellos no creen, ¿cierto?, en la crucifixión. O también, como los testigos, que ellos dicen creer en Jesucristo como un Dios de menor rango. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las corrientes de este tiempo. Por lo tanto, es importante que los cristianos conozcan bien a Jesús, conozcan bien lo que es la palabra de Dios. Y también, hermanos, muchos de nosotros hemos abandonado los credos apostólicos. Y creo que es necesario que nosotros volvamos a revisarlos, a recordar estos credos que fueron hechos a través de concilios con el fin de defender nuestra fe. Sigue más adelante que este verbo fue hecho carne, o sea, por nacimiento virginal. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nosotros creemos que Jesús tuvo un nacimiento virginal, a diferencia del concepto católico. También este verbo que se hizo carne vino con el propósito, su encarnación, de salvar a los pecadores. Pablo dijo a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él dice: yo soy el primero. También el propósito de la encarnación, de que este verbo se ha hecho carne, fue con el propósito de destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Ya? El verbo se hizo carne. También el verbo se hizo carne para enseñarnos a obedecer a Dios frente a todas las dificultades que nosotros pudiéramos estar pasando, viviendo, aunque estemos en peligro de muerte por nuestra fe. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, al continuar con el versículo número 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice el versículo 14, más adelante: y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Mire lo que dice este pasaje. Habitó entre nosotros. Bueno, o sea que este Dios invisible puso su tienda en medio de nosotros a través, ¿cierto?, de la persona de Jesucristo. Y el mismo versículo 14 continúa diciendo, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Los pastores, debemos recordar, fueron avisados por el ángel y ellos sabían cuando llegaron allá al establo frente a quien estaban. Los sabios del oriente también se postraron porque sabían que estaban frente al rey. De hecho, ellos habían ido a adorarle, como así le manifestaron a Herodes, porque ellos creían que Jesús, a través de Jesús, el niño Jesús, era el cumplimiento de las profecías, lleno de gloria. También, más tarde, los discípulos mismos serían testigos de la gloria de Jesucristo a través de la transfiguración. Pero lamentablemente, el versículo 10 dice lo siguiente, de Juan capítulo 1. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Mira el versículo 11. A lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Lamentablemente. Bueno, Jesús, entonces, el Emmanuel, el Dios con nosotros, vino con el propósito de poder salvar a los pecadores. Es decir, que Jesús puede encontrarse con el criminal más grande que esté condenado a muerte. Y en vez de condenarlo, Él le diría, hoy, si tú reconoces tus pecados y te arrepientes de ellos, quedarás libre de tu culpa porque habrás sido perdonado. Y esto es a causa de que yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. Hoy serán rotas tus cadenas que te ataban, porque yo he sido tu sustituto. Observe usted el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según una leyenda de Persia, se dice que hace mucho tiempo un rey muy sabio acostumbraba a disfrazarse de una persona común y salir a compartir un día con sus súbditos. Y un cierto día visitó a un mendigo que vivía en un sótano muy frío. Se sentó al lado de él, compartió la sencilla comida que tenía el mendigo, compartió la conversación y junto con ello le dio palabras de aliento y de ánimo al mendigo. Tiempo después, nuevamente este rey sabio regresó a visitar al mendigo, pero esta vez le reveló al mendigo que él era el rey. El mendigo, por supuesto,
estaba muy sorprendido de aquello. El rey, ¿cierto?, esperaba de que el mendigo a lo mejor le pidiera algún favor, porque era lo más usual que hacían los súbditos cuando se encontraban con él. Pero el mendigo le sorprendió con su respuesta, porque él le dijo: mi rey, usted bajó de su trono, bajó de su riqueza para visitarme a este lugar triste donde yo habito. Compartió mi comida sencilla, se sentó conmigo, me trajo alegría a mi corazón, me dio ánimo. ¿Qué más puedo pedir? A otros usted tal vez le ha dado grandiosos regalos, pero a mí me ha dado el mejor regalo, usted mismo. Hermanos, amigos, esto es lo que hizo el Rey Jesucristo. Él bajó de su trono, bajó de su realeza, habitó entre nosotros, se sentó con nosotros, comió con nosotros, se entregó por nosotros a sí mismo. Amigo, tú puedes recibir a este Verbo que se hizo carne como tu Salvador personal, como el Rey de tu vida, y de esta manera ya no ser una criatura de Él, sino ser una criatura de Dios. Y Él también te puede conceder el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. Ora tal vez, amigo, si no has recibido a Jesús, ahí donde estás, recíbelo en tu corazón, ora a Él, a este Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún no le han recibido en su corazón. Adoremos entonces al Verbo hecho carne. Amén. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible,
siempre tienes el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.